Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a nuestro espacio Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra del Señor, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Damos un saludo muy grande, muy especial a todas las personas que han estado conectadas con nosotros desde el comienzo de la transmisión, que se han saludado ahí como hermanos en coinonía, que se han dado mensajes de ánimo, de bendición, que han compartido versículos bíblicos. A todos los que están a esta hora conectados les pido el favor que compartan ahora mismo por todas sus redes sociales, que compartan a sus amigos, vecinos, hermanos, primos, sobrinos, tíos, a todo el mundo. Compártale por favor la palabra de Dios, dele like. A todos les pido el favor que comenten algo, así sea un saludo, porque así el motor de búsqueda del YouTube cree que esto es interesante y lo va a lanzar para más personas. Y eso es lo que queremos, llegar a más personas con la palabra del Señor. Y hoy continuamos con la segunda parte de José y Faraón. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué va a acontecer? Acompáñenme a orar primero antes de analizar este tema. Amado Señor, Rey de gloria, de poder y de majestad, te doy muchas gracias por el privilegio que nos das de estar en tu presencia, de glorificar y exaltar tu nombre. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que están ahora mismo conectados con nosotros por internet, aquellos que están viendo en vivo o aquellos que verán en diferido. Señor, bendice a nuestros hermanos queridos. Háblales por medio de esta palabra. Yo te pido que esta palabra sea de edificación para todos y cada uno de nosotros. No quiero que esto quede en saco roto. Yo te suplico, Señor, que pongas en nosotros las palabras adecuadas, las palabras indicadas para compartir el evangelio. Ayúdanos, Señor, a poder compartir de una buena manera el mensaje de salvación. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en las decisiones que tomamos al predicar la palabra, cuando interpretamos el texto. Y háblanos. Que este pasaje sirva para nuestro diario vivir, para nuestra cotidianidad, para lo que todos los días enfrentamos. Yo te lo suplico, te lo ruego, te lo imploro. Habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón. Por favor, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis hermanos queridos. Seguimos en nuestro estudio bíblico. Hemos estado estudiando la vida, en este caso, del patriarca José. Y hemos visto cómo el Señor lo ha hecho pasar por diferentes momentos de prueba, de dificultad, durante 13 años de angustia, y ahora está frente a Faraón, y este José le plantea lo que va a suceder, le interpreta el sueño o los sueños de Faraón, y no solamente interpreta sus sueños, sino que hace audazmente una propuesta al Faraón y declara lo que Faraón debe hacer. Y esto es algo bastante arriesgado por su parte, pero es algo también a su vez bastante sabio. Y aquí es donde quedamos. ¿Qué pasa después de que José le dice a Faraón lo que él debe hacer? Después de que José interpreta los sueños como 7 años de hambre y 7 años, primero 7 años de prosperidad y luego 7 años de hambre. ¿Qué pasa entonces? Pues miremoslo a la luz de la Escritura. Miremos por favor en el capítulo 41 de la palabra de Dios del libro de Génesis, verso 38. Y dijo el faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Él sabe perfectamente, es decir, José sabe perfectamente lo que se debe hacer. Le dice a Faraón con detalle cuáles son los procedimientos administrativos que debe ejecutar para que su reino no sufra los 7 años de hambre que se vienen. Y Faraón dice, bueno, pues ¿a quién escogemos? ¿Quién más? Él mismo, este hombre. Faraón acaba de tomar una decisión supremamente sabia. Faraón se ha dado cuenta que el único hombre capaz y con el perfil para ocupar este cargo es José. Y le dice a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este? Qué bueno sería que nuestros jefes dijeran lo mismo de nosotros. Qué bueno sería que nuestros jefes dijeran: no podemos encontrar otro trabajador como este. ¿Acaso encontraremos a alguien tan responsable? ¿Acaso encontraremos a alguien tan ético, tan moral? ¿Acaso encontraremos un trabajador tan fiel y tan bueno como este? Tristemente, el mal testimonio de algunos en sus trabajos ha dejado el cristianismo muy mal. Y los jefes, en vez de decir ¿acaso encontraremos a alguien como ese?, dicen librémonos de ese porque ese no nos hace bien. Ese ha sido un problema.
Tristemente, los cristianos, en vez de ser apetecidos en los trabajos, son muchas veces excluidos precisamente por su cristianismo. No es que yo no trabajo así. Mi fe me lo prohíben, pero lo único que le estoy pidiendo es que presente cuentas. Al único que presento cuentas es al Señor. Así hay muchos que no son buenos trabajadores. Y más allá de que te guste o no te guste tu trabajo, escúchame muy bien, más allá de que te agrade o no te agrade tu trabajo, si el Señor te puso en esa posición, si el Señor te dio esa oportunidad, debes responder, debes ser responsable, debes trabajar dejando en alto el nombre del Señor. Recuerda, no trabajas para el hombre, trabaja como para el Señor. Porque estás siendo representante de Cristo en tu trabajo. Pablo dijo que nosotros, es decir, aquellos a quienes él le había predicado la palabra y el evangelio, son sus cartas de presentación ante todos los hombres. Somos cartas leídas por todos los hombres. Las personas están viéndonos. Están viendo cómo usted responde cuando su jefe le trata mal. ¿Cuál es su actitud cuando enfrenta un problema en el trabajo? La gente está pendiente a ver cómo reacciona usted ante las dificultades, si patea las puertas, le pega a las paredes y se vuelve loco. O si por el contrario, aún en medio de la adversidad, usted se calma y busca la presencia del Señor. Y no quiero decir que los cristianos no podamos enojarnos a veces en los trabajos, claro que lo hacemos, pero controle sus reacciones, controle todo lo que usted haga, porque usted y yo estamos siendo escaneados por los que nos rodean. Están viendo lo que nosotros hacemos para juzgarnos. Y está bien. Es que de eso se trata. ¿Somos o no somos embajadores de Cristo? Dígame usted, mi hermano. ¿Somos o no somos embajadores del Señor? ¿Estamos siendo o no testigos del Señor a todas las naciones de la tierra? Si somos embajadores de Cristo, buen testimonio podemos dar de Él. Ahora, fíjese en algo. El faraón dice, ¿quién como este que está el Espíritu de Dios, en quien está el Espíritu de Dios? La expresión que usa Faraón es Ruach Elohim, está el Espíritu de Dios. Y es muy interesante, porque no está hablando de los dioses egipcios, está hablando del Dios de José. Es que en él está su Dios. ¿Quién de nosotros egipcios podemos decir que el espíritu de nuestro Dios o de nuestros dioses está en nosotros? ¿O quién con su evidencia o con su testimonio o con su vida puede demostrar que Ra o Anubis o cualquier otro de los dioses egipcios está apoyando nuestras acciones? Si todos los sabios de Egipto no fueron capaces de interpretar mi sueño, mientras éste lo ha interpretado de una manera eficaz, efectiva, yo sé que eso es lo que significa mi sueño. Definitivamente la interpretación de José es la interpretación adecuada, es la interpretación correcta. Eso es algo impresionante, mi hermano querido. Él está hablando del Dios de Israel. Así que José terminó dando testimonio de Dios ante el mismísimo Faraón. Oremos para que el Señor nos lleve a los lugares más altos del gobierno, pero no a gobernar necesariamente, sino a dar testimonio de Cristo. Que el Señor nos permita dar a conocer su nombre y su verdad ante las demás personas, que cuando las personas nos miren, digan, es que definitivamente Dios tiene que estar con él. Dios tiene que estar con este personaje porque si no, no habría razón alguna para explicar lo que ha pasado con él. Cuando la gente me mira lo que hemos hecho con Biblia Libre, cómo Dios nos ha permitido en este momento tener 13 congregaciones funcionando en Latinoamérica, cómo nos permite en este momento tener los 2 canales de YouTube y permanecer. Pasamos a veces por dificultades, yo no digo que no, pero hemos permanecido firmes. Hay otros canales que se han caído completamente. Nosotros permanecemos firmes gracias al apoyo de ustedes, y ese apoyo lo puso Dios en el corazón de ustedes. Cómo continuamos con emisora de radio, cómo continuamos predicando la palabra en diferentes lugares. ¿Y esto es gracias a qué? ¿A mi habilidad? No. La gente me mira y dice, no tiene la habilidad, no tiene el conocimiento, no tiene la gracia, no tiene el temperamento, no tiene el carisma. Hay personas que uno dice, llegaron allá por su carisma, por su temperamento, por su habilidad.
porque son buenos administradores, son tipos inteligentes y tienen bastante palabra en sus labios, de tal manera que pueden llegar a cualquier público. Uno mira a un Dante Gebel y uno entiende que haya triunfado porque el tipo es supremamente entretenido. Más allá de lo que predique, es entretenido, ¿sí o no? Es explicable que esté donde está o que tenga el grupo de seguidores que tiene. Pero personas como nosotros, despreciados en muchos lugares, por quienes nadie daba un peso, que éramos como José, esclavos por allá encerrados injustamente, que estábamos por allá prisioneros injustamente, de esos es de los que Dios se vale para que los demás vean y tengan que glorificar a Dios y tengan que decir, definitivamente Dios está con ellos. Definitivamente Dios los acompaña. Nosotros no recibimos un peso de nadie constante. Hay personas que ofrendan constantemente. Hay gente que comienza muy bien y después se cansan y no vuelven a hacerlo nunca. O comienzan cada vez a disminuir, a disminuir, a disminuir. ¿Nos afecta? Claro que sí. Porque tenemos muchos proyectos en mente y esos proyectos requieren inversión. Pero estamos pidiendo constantemente, no. Dependemos del Señor, no de las personas. El Señor tocará los corazones de quien quiera tocar. El Señor moverá la mano de quien quiera moverla. Y lo ha hecho hasta hoy. Y gracias a aquellos que han colaborado, que han ofrendado, que han ayudado, que han dispuesto su corazón y su dinero y sus recursos, es que hemos podido llegar a tantas personas en Latinoamérica y el mundo. Es que hay cada vez más y más y más personas que se unen a nosotros y escuchan el mensaje. Pero no me interesa que se unan a Biblia Libre. Me interesa que conozcan a Cristo. Porque al igual que José, José no quería mostrarse a él. José quería mostrar a su Dios. Y eso es lo que vamos a ver termina siendo José. Entonces es importantísimo la expresión de Faraón. Ahora dice la palabra de Dios. Más adelante miremos. José entonces es valioso. Pero no por lo que él sabe, sino por el Dios que tiene. Está bien, él es un administrador. Dios lo ha apoyado, Dios lo ha formado. Él estuvo en la escuela de Dios, que es la escuela de la vida. Pero el valor que le da a Faraón es, el Espíritu de Dios está en él. Así que él es valioso por quien está con él. Dios no quiere exaltar a José. Dios quiere exaltar su propio nombre. Dios no quiere exaltarte a ti. Dios quiere exaltar su propio nombre. Porque Él es el único digno de gloria. Porque Él sabe que los seres humanos necesitamos exaltarle. Necesitamos creer en Él. Necesitamos glorificarle. Por eso quiere exaltar su nombre en medio de las naciones. Cuando usted llega a un lugar y en ese lugar estén exaltando a un ser humano, sea pastor, apóstol, profeta, lo que sea, y el gran apóstol y el gran profeta, y es que este es un siervo de Dios, el Señor me dice, te he guardado, te tengo como mi especial tesoro, te llevaré por las naciones, predicarás a multitudes. Ese tipo de discurso, mi hermano, es un discurso mentiroso, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios nunca habla en ninguna profecía exaltando a nadie. A nadie. Él es el único digno de gloria. Por eso una de las formas para entender que hay un falso maestro es darse cuenta cómo exalta a otros o se exalta a sí mismo. Hay maestros que se suben al púlpito a exaltarse en a sí mismos. Comienzan a contar solamente, ¿los han visto? Comienzan a contar testimonios de su vida. Es que yo hice esto, hice aquello, logré esto, logré aquello. Una cosa es que alguien cuente un testimonio como el que acabo de contar yo y diga, todo esto por misericordia de Dios, porque yo no lo merecía, porque yo no tenía el talento, y lo digo sincera y absolutamente. No tenía ni siquiera la capacidad moral para hacerlo, pero Él por su misericordia lo hizo. Y otra cosa es cuando estos personajes suben y dicen, es que Dios me ha trabajado tanto que yo he logrado hacer todo esto. He hecho esto, he hecho lo otro. He ganado tantas almas. Hace poco escuché un famoso cantante supuestamente confrontado en una entrevista, pero yo nunca vi la confrontación. Nunca la vi. Vi a un youtuber básicamente siguiéndole la corriente al cantante porque pensó que con tener a ese cantante en su canal tendría muchas vistas. Y hay un fragmento de ese video donde el cantante comienza a decir, es que yo he ganado almas, he hecho muchos eventos evangelísticos, he llegado a muchas personas, le he predicado a multitudes. No, cálmate. Cálmate, Espíritu Santo. ¿Cómo así que yo he traído muchas almas para Cristo?
Cuando usted escucha a alguien así, con ese discurso donde se exalta a sí mismo, nada que hacer. Esa no es una verdadera predicación de la palabra. No somos nosotros los que traemos a las personas a los pies de Cristo. Es el Padre. Ya vamos a ver que aquí hay un ejemplo precisamente de eso. Entonces, no hay mérito en José. Ninguno. Dios fue el que lo capacitó completamente. Y lo capacitó a las malas, hermano. A las malas. Así capacita a Dios, porque es la única manera en que el ser humano aprende gracias a su condición caída pecaminosa. Perdóneme, pero usted y yo no aprendemos solamente con consejitos y discursos. Usted y yo, la verdad, aprendemos cuando nos estrellamos con las dificultades. Ahí es cuando aprendemos. Usted y yo sabemos que tenemos que ahorrar, ¿sí o no? Todos lo sabemos, o sea, teóricamente lo sabemos. Y no lo hacemos sino hasta que estamos en una dificultad bien grande económicamente que no tenemos de dónde tomar. Y ya después que el Señor nos saca de eso, ahí sí comenzamos a ahorrar. ¿Por qué? Porque Dios nos enseñó en medio de la experiencia, en medio del dolor. Es la manera en la que los seres humanos aprendemos. Esa es la verdad. Pero entonces no hay mérito alguno en José. No hay mérito alguno en José. Ahora, hay algo bien interesante en ese texto que acabamos de leer. Y es que es la primera mención en la Biblia al Espíritu Santo. La primera mención al Espíritu Santo en la Biblia de parte de una persona. Obviamente al principio en Génesis habla del Espíritu Santo. Pero que un ser humano menciona al Espíritu Santo, el primero que lo menciona en la Biblia, el faraón. El faraón. Gracias al testimonio de José. Lo importante de un buen testimonio. Qué importante es eso. Ahora, verso 39. Y dijo el faraón a José, después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además el faraón a José, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¡Wow! Del hueco más profundo, de la cárcel más profunda, del lugar más desconocido, lo sacó Dios para ponerlo como el segundo más importante en Egipto. ¿No le parece maravilloso Dios? Por eso no se asuste, no se alarme cuando piense que está pasando por dificultades tan grandes que nadie lo va a poder sacar de ahí. ¡Tranquilo! El Señor sabe cuándo debe salir de ahí. Mientras estés ahí, compórtate como un hijo de Dios. Mientras estuvo José en la cárcel, fue el mejor de los presos. Mientras fue esclavo, fue el mejor de los esclavos. Lo iba a sacar Dios en vida de ese lugar, él no lo sabía. No lo sabía, pero donde quiera que estuviera, sería el mejor. Yo no sé si Dios le va a dar a usted un gran empleo donde gane millones, no lo sé, no le puedo decir. Pero en el empleo que está, sea el mejor. Hágalo con excelencia, sabiduría. Dios supo recompensar. Dios va a recompensar a todos los que hagan su voluntad. Piense en esta vida o en la venidera. Y el Señor le va a dar un lugar impresionante, increíble, que ningún otro extranjero jamás había vivido. Ahora, tenga en cuenta algo, era un esclavo que literalmente pasa a ser un príncipe. ¿Se da cuenta cómo en este sentido José termina siendo tipo y sombra de nosotros? Esclavos por el pecado, que gracias a la misericordia del rey él nos convierte en príncipes. Los esclavos eran menospreciados, eran aborrecidos por los egipcios. Ellos aborrecían literalmente a sus esclavos. Va a mirar la historia, la egiptología. Ellos aborrecían a todos los esclavos. Los consideraban inferiores en todo sentido. Y aún así, gracias a la misericordia de Dios, este faraón decide convertir a José de esclavo a príncipe. De esclavo a príncipe. Mi hermano, eso es usted. Príncipe. Y no lo digo para exaltarlo porque usted merezca ser príncipe. No, usted no merece eso. Pero así de grande es la misericordia de Dios. Lo digo no para que se exalte usted, sino para que exalte a Dios por su misericordia. Porque Él es bueno. Lo hizo un hijo suyo.
lo recibió en su palacio, le vistió de las mejores ropas, le liberó de la esclavitud del pecado y ahora le ha dado autoridad. Esa autoridad que en el nombre de Jesús nosotros tenemos, no nuestra, sino de Jesús, pero es delegada por el Señor. Qué maravilloso ejemplo ese. Qué bueno es el Señor para con nosotros, aun cuando no merecemos absolutamente nada de esto, mi hermano. Nada de esto. Ahora continuemos. Estaría él sobre la casa del faraón, sobre todos sus negocios personales. Gobernaría sobre todo el pueblo de Egipto, de acuerdo a su palabra. Va a ser el segundo más importante en el reino después de Faraón. Y tendría autoridad sobre toda la tierra de Egipto. En ese sentido, José también es, escuche muy bien, José también es tipo y sombra de Cristo. También es tipo y sombra de Cristo. ¿Por qué? Pensémoslo un segundo. Él ya era un príncipe. Es decir, la casa de Jacob era una casa enorme. No estoy hablando solamente de sus 12 hijos. Estoy hablando de que sus hijos tenían hijos. Estoy hablando de que además estaban los siervos, los sirvientes, las mujeres. Estoy hablando de que Jacob era un hombre muy rico, y ya lo hemos visto, reconocido en toda la región. Y José era el hijo favorito, el cual él tenía destinado, estoy hablando de Jacob, para ser seguramente el que heredaría la riqueza de su padre. Él ya era un príncipe. Pero mire el proceso de José, de príncipe a prisionero injustamente, a sufrir injustamente, y de sufrir injustamente nuevamente a príncipe del reino. ¿Le recuerda eso algo? ¿Le recuerda algo? Claro que sí. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Él tiene toda autoridad. El Señor le dio toda autoridad. Y es que la autoridad que le da el faraón a José se las da precisamente porque es un hombre sabio, no un ignorante. La autoridad que tiene Cristo se la dio el Señor porque no hay nadie más sabio que Cristo. Cuando usted le da autoridad a un ignorante, se vuelve arrogante. Se cree más que los demás. Eso no va a pasar con José, mucho menos con Cristo. ¿Se ha visto esas personas que medio tienen un poquito de poder y comienzan a abusar de la gente y a mandar a todo el mundo y se creen los dueños de la empresa? ¿Conoce alguno así? ¿O en la familia? ¿O el hermano mayor, cuando lo dejan cuidando a sus hermanitos menores, se cree el papá absolutamente de todos y los manda a hacer cosas injustas? Eso es algo así. Ahora, quiero notar lo que dice el Salmo 75:5. Dice la palabra de Dios: porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. ¿Quién es el que humilla y enaltece? Dios, porque Él es el juez. Él juzga a quien debe enaltecer y a quien debe humillar. No se trata de la habilidad de ninguno, sino de la voluntad divina. Y Dios decidió humillar a su propio Hijo con un solo propósito: que fuera enaltecido sobre toda la creación. Ese fue el propósito de Dios al permitir que su Hijo fuese humillado, al convertirse en un ser humano. Eso ya es en sí mismo una mera humillación. Una humillación completa. Ese fue el propósito de Dios al humillar a José, que después fuera enaltecido para salvar la tierra. ¿Se da cuenta el paralelismo entre José y Jesús? José es humillado para salvar la tierra. Jesús es humillado para salvar la tierra. Es exactamente igual. José nos está hablando de lo que va a ser el Mesías. Y él ni lo entendía, ni lo sabía. El mismo proceso. Cuando uno va a Filipenses, en el capítulo 2, quiero leerles eso. Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros
Escúcheme muy bien. Haya pues en vosotros, es una petición para nosotros. Pablo está diciendo que en ustedes haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál es el sentir que quiere Pablo que haya en nosotros y que hubo también en Cristo? Atención. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo para aferrarse a eso. Es decir, Cristo no dijo, yo soy Dios, no me voy a volver hombre. No. Aquí Dios, allá los hombres. No, Él no se aferró a su poder y a su estatus. Ahora quiero dejar algo absolutamente claro. Jesús jamás dejó de ser Dios. Eso es contrario a la naturaleza misma de Dios. Dios no puede dejar de ser Dios, no tiene lógica. Él siempre fue Dios, pero no se aferró a quedarse allá arriba en su gloria. No, mire lo que sigue diciendo. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Ese es el sentir que Pablo quiere que haya en nosotros. Que nos humillemos a nosotros mismos, que no nos aferremos a nuestros títulos como algunos. Es que yo soy pastor, es que yo soy doctor, es que yo soy obispo, es que yo soy bishop, es que yo soy... No, eso es algo a lo que nos podemos aferrar. Hay gente que comienza a sacar sus títulos. Usted no sabe con quién soy yo, usted no sabe con quién se está metiendo. Es que si usted conociera mis títulos, ¿a quién le importan sus títulos? El sentir que debe haber entre nosotros es el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Y cuál fue ese sentir? Humillarnos. Usted y yo debemos estar dispuestos a tirar todo a la basura. ¿En qué sentido? En el sentido en el que Pablo habla de su propia experiencia. Pablo dice de sí mismo, yo fariseo de fariseo, educado a los pies de Gamaliel. Si alguien cumplía la ley era yo. ¿Y después qué dice? Pero todo esto lo tengo por basura ante el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Entiende? Eso lo está replicando acá. Tú puedes tener muchos títulos. Puedes llevar 25, 30 años en la iglesia. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Nada. Eso no significa nada, hermano. Humíllate. Solo humillándote serás enaltecido, pero tienes que humillarte sinceramente, no esa falsa humildad que usan algunos, que se la hacen pasar por humildes para que otros digan, ay, tan humilde, y lo exalten. Esa es una vieja trampa, es un viejo truco, ¿no? Personas que se hacen pasar por humildes, no, hermanos, que yo soy muy humilde, yo solo soy un siervo, estoy aquí para... ¿Sí? Y lo repiten una y otra vez, pero lo que quieren realmente de fondo es que usted los exalte. Es que usted les diga, wow, qué humilde eres. No he conocido a alguien tan humilde. Gracias. Gracias. Sé de mi humildad. Sé lo humilde que soy. Escribiré un libro que se llame Mi humildad y cómo la conseguí yo solito sin ayuda de nadie. ¿Eso es lo que quiere Pablo? No, que te humilles. Jesús se humilló voluntariamente a sí mismo para ser exaltado por el Padre. Dios humilló a José porque era necesario para ser exaltado. En pocas palabras, para ser exaltado, el requisito fundamental es la humillación. Si usted y yo no somos humillados, nunca seremos exaltados. ¿Y qué es ser humillado? Ser infravalorado, ser menospreciado. Que te miren por encima del hombro. Cuando te humillen, dale gloria al Señor, porque sabes que vendrá tu exaltación. Y tú recibes esa humillación. Sí. Es que usted es lo peor. Sí, tienes toda la razón, yo soy lo peor y lo digo sinceramente. Claro que sí. Es que usted es muy tonto. Sí, honestamente. El problema del hombre es que no cree eso. El hombre no cree, el ser humano
cree que tiene la capacidad, el entendimiento y la sabiduría superior. Todos nos creemos los más inteligentes, los más sabios y los más teólogos, todos. Humillémonos si queremos ser exaltados. Y no por ser exaltados, sino porque es la verdad. No somos nada ante Él. Pero nada ante Él, mi hermano. Ahora mire lo que sigue diciendo el texto. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Verso 9 del capítulo 2 de Filipenses. Por lo cual, es decir, por el hecho de que Él se humilló voluntariamente, es por el mismo hecho por el cual Dios lo exaltó al grado más alto. Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Se da cuenta? El requisito indispensable para que Dios nos exalte y nos lleve a lugares especiales es que nosotros nos humillemos, que seamos humillados. Y luego sigue diciendo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre, wow, que se nombra. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, no hay nadie por encima de Él. Lo engrandeció hasta lo sumo, porque se humilló hasta lo sumo. Se convirtió en un bebé, el ser más inofensivo del planeta, hermano. Se humilló siendo pobre, creciendo en una ciudad fea como Nazaret, rodeándose de personas, de personas por las cuales nadie daba un peso. Pescadores, publicanos, celotes, para comenzar una revolución mundial. O sea, ¿quién hace eso? Uno se rodea de los más sabios, inteligentes para hacer un plan, ¿cierto? Jesús no. Jesús estaba humillado en todo sentido. Y por eso es exaltado hasta lo sumo. Es el mismo principio que vemos en José. Un hombre humillado que es exaltado por Dios. Es el mismo principio que Pablo nos pide a nosotros que apliquemos. Humillémonos y Él a su debido tiempo nos exaltará. Eso es lo que la palabra nos enseña. Verso 42 de Génesis 41 dice, entonces el faraón se quitó el anillo de su mano y se lo puso en la mano de José. Esto es importantísimo porque el anillo era con lo cual sellaba los decretos reales. Ahora él va a tener la autoridad del faraón. Así como Cristo tiene la autoridad del Padre. Él es Dios y tiene toda la autoridad. Pero la autoridad de Cristo no solamente es por su propia naturaleza divina, sino que también Él legítimamente la ganó en la cruz del Calvario. Por eso anuló toda el acta de decretos que estaba en nuestra contra. Porque Él promulga un decreto superior. Los he salvado. Salvo a todo aquel que cree en mí. Ese anillo de autoridad es el mismo que recibió José. Entonces le puso el anillo, le hizo vestir de ropas de lino finísimo, vestiduras especiales, se viste diferente, lino fino, blanco y resplandeciente. El Señor Jesús aparece con vestiduras blancas que brillan más que el sol de una manera impresionante. Pero también la iglesia aparece con esas vestiduras blancas, porque al ser humillados Él nos exaltará algún día. Eso es el arrebatamiento, la exaltación para encontrarnos con nuestro Señor, con nuestro Maestro. Y entonces esas vestiduras tipifican en la Biblia la santidad de nuestros actos. Nuestra vestidura ya no estará inmunda por nuestro pecado, sino que Él mismo lo ha pagado en la cruz, ha pagado la lavandería, hermano. Para que nuestro ropaje quede blanco, para que seamos libres de la corrupción y del pecado. Y puso un collar de oro en su cuello. Un collar de oro. Ese collar de oro tipifica la realeza. Ahora no es un hombre cualquiera, ya no es un esclavo. Está al nivel de Faraón. Solo por debajito de Faraón en autoridad. Pero él tenía la misma autoridad de Faraón a la final. Es decir, si bien Faraón estaba por encima, el que va a decidir las cosas del reino va a ser José.
Y mire lo que dice. Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaban delante de él. ¿Qué pregonaban? Doblad la rodilla. Doblad la rodilla. Así quedó José sobre toda la tierra de Egipto. Luego dijo el faraón a José: yo soy el faraón, pero sin ti nadie alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Lo viste como un hombre real, lo sube al carro real y comienzan a dar vueltas allá en Egipto y a pregonar. Todo el mundo doble rodilla porque ha llegado José. Y nadie moverá una mano ni un pie si no lo autoriza José. Así llegará nuestro Cristo un día. Todo ojo le verá. ¿Y qué dice la Escritura? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y todos oirán: doblen rodilla. Porque ha llegado el que tiene autoridad plena, absoluta y completa sobre el mundo, sobre el planeta, sobre la vida. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Dios. No sé si usted alcanza a entender esto, mi hermano querido. Ahora bien, José tiene autoridad, la autoridad del rey. Ese cargo que él tenía no se lo inventó el faraón. Ese cargo que él tenía ya existía. Así que alguien tuvo que haber perdido su autoridad para que sea dada a José. ¿Encuentra usted el sentido teológico? ¿Encuentra usted eso? Satanás es denominado como el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. Y de hecho, él tenía potestad de engañar a las naciones. Y solo una nación escogió el Señor para revelarle la verdad, que fue Israel. De resto, todas las naciones de la tierra estaban absolutamente engañadas por Satanás. Él era el príncipe de este mundo. Pero cuando Jesús se humilla hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, y Dios le exalta, entonces toda esa autoridad que tenía Satanás para engañar a las naciones le fue arrebatada. Satanás fue amarrado y ahora no puede engañar a las naciones. Él fue atado para engañar a las naciones, puede engañar a los individuos, pero ahora de toda lengua, de toda tribu y de toda nación hay personas que conocen a Jesucristo y que saben que Jesucristo es el Rey y están promoviendo, propagando, proclamando su nombre ante las naciones. ¿Me entiende? Otro perdió su cargo. El enemigo no es ya más el príncipe de este mundo. Nunca tuvo autoridad completa sobre el mundo tampoco, escúcheme bien. Porque hay gente que predica eso, hay gente que predica básicamente que Satanás es superpoderoso y él tiene autoridad sobre todo y siempre ha tenido autoridad y esta tierra es de él y hay que arrebatarle a Satanás. No hay que arrebatarle a Satanás nada, nada. Lo que había que arrebatarle, Jesús se lo arrebató en la cruz del Calvario, hermano. Que eso quede claro. Y era la capacidad de engañar a las naciones. E incluso antes, aunque era el príncipe de este mundo, porque el mundo hacía las obras de su padre el diablo, aún así, nada podía hacer sin autoridad de Dios. Es que entendámoslo por lógica. Escúcheme bien esto. Y aprendamos un principio teológico importante, que si lo supiéramos no caeríamos en tantos engaños de las sectas. Dios es todopoderoso. ¿Estamos de acuerdo o no? La Biblia dice que Dios es todopoderoso, el Shaddai, todopoderoso. Él es todopoderoso. Si es todopoderoso, quiere decir que todo poder que exista está en Él. Porque si no, no sería todopoderoso. Si yo tengo un poder autónomo separado de Dios, entonces Dios no es todopoderoso porque yo tengo un poder aparte del que Él tiene. La única manera en que Dios sea todopoderoso es que todos los poderes de esta tierra estén sometidos a su poder y su voluntad y su soberanía. Es la única forma de que Dios sea todopoderoso.
Por lo tanto, toda autoridad que hay en la tierra, todo poder que pueda haber en la tierra, o en las huestes celestiales, o que pudiese tener Satanás, está sometido a la voluntad de Dios. Está sometido a la autoridad de Dios y al poder de Dios. Lo que usted puede hacer, lo puede hacer porque Dios lo permite. Si Dios no quiere permitirlo, no lo permite, y no importa cuánto usted crea que es autónomo para hacerlo. Por eso, en cierto sentido, la libertad no es otra cosa que la dependencia absoluta de la soberanía de Dios. Solo somos libres cuando estamos acordes a la voluntad de Dios. Porque Dios por naturaleza es el único ser absoluta y completamente libre. Así que nosotros no podemos ser libres absoluta y completamente si no estamos acordes a su voluntad. Por eso es que la palabra enseña, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay poder en nosotros, no hay decisión en nosotros, no podemos nada. Es una ilusión eso de que yo escogí a Cristo. Usted no escogió a Cristo, Cristo lo escogió a usted. Ese es el lenguaje todo el tiempo de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis. Los escogidos, los escogidos, los escogidos, los escogidos. Todo el tiempo. Es que nos escogió porque nosotros lo escogimos a Él. No, Juan dice, Él nos amó a nosotros primero. Nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cómo podemos decir que nosotros tenemos poder para elegirlo? No. El poder todo está en Él. Si usted lo eligió, es porque Él lo había elegido a usted primero. Sé que hay gente que no está de acuerdo con eso, pero está dentro de nuestras convicciones bíblicas, porque es lo que vemos detalladamente en cada versículo de la Biblia. Qué pena. Y aquí no es la única parte en la que veo eso. Sigamos. Sigue diciendo el texto. El faraón puso a José el nombre de Safnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Así quedó José al frente de toda la tierra de Egipto. Se le arregló la vida. Pero Faraón intenta cambiarle el nombre. ¿Se da cuenta el paralelismo que hay con Filipenses? El Padre le pone un nombre a Jesús que es sobre todo nombre que se nombra. El nombre de Jesús está sobre todo nombre que se nombra. Y no está hablando literalmente de Jesús, porque entonces alguno dirá, no, es que es Yeshua, no Jesús. No está hablando del nombre literal, está hablando de quién es, de su esencia. ¿Cuántos Edgar hay? Millones de Edgar. No tantos, gracias a Dios. Hay más Samueles y Juanes. Esos hay muchísimos. Pero también hay muchísimos Edgars. Y entonces, ¿cuál es mi nombre? Cada uno hace un nombre. Sus actos revelan su nombre. Edgar, el predicador reformado, bautista o lo que sea. Yo no me pongo esos títulos, pero la gente me los pone. Ah, ese Edgar. Hay otro predicador, yo lo vi en YouTube. Se llama Edgar Escobar. Igualito que yo, hermano. Yo dije, wow, mi hermano gemelo. Y fui a verlo y no creo que sea mi hermano gemelo. No, solo tiene el mismo nombre. ¿Cómo lo diferencian a él de mí? Si los dos hacemos lo mismo, predicamos la palabra, y los dos tenemos el mismo nombre. Porque yo he hecho, o más bien el Señor ha hecho conmigo un nombre, y el Señor ha hecho con él un nombre. Es decir, las obras de él son diferentes a mis obras. Las obras nuestras son nuestro nombre. Por eso es el Señor el que cambia nuestro nombre, porque es el Señor el que cambia nuestras obras. ¿Me entiende? El Señor nos da un nombre nuevo, dice la Escritura. Un nombre nuevo. Y cada uno tiene un nombre diferente. No hay un nombre que se repita, porque no se trata del nombre en sí mismo. Si le dice Yeshua, Jesús, Jesús, no importa, hermano. Es quién es Él, lo que Él hizo, cómo se humilló hasta la muerte de cruz, resucitó y fue exaltado. Ese es su nombre. Aquí le pusieron un nombre a José. También el rey, Safnat Panea. La mayoría está de acuerdo que significa Dios habla y vive. ¿Se da cuenta que el nombre tiene que ver con lo que Él ha hecho?
Algunos dan otra interpretación al nombre. Algunos dicen, no, ese nombre lo que significa es el Salvador de muchos. Porque era un nombre egipcio. Aquí no importa si es un nombre egipcio, es un nombre judío, como los amigos judaizantes quieren simplemente resaltar todo el tiempo el idioma hebreo. Aquí no importa el idioma hebreo. Aquí lo que importa es el nombre que le es dado a José. Aquí no está diciendo que es un pecado que José ahora se renombre con un nombre egipcio, no. Es que a José lo tiene que identificar su nombre, sus actos. Dios habla por medio de él y él demuestra que es un Dios vivo. Esos son sus actos. Ese es su nombre. Dios ha hecho un nombre con él. Le ha dado un nombre nuevo. Nosotros hacemos, o más bien Dios hace con nosotros el nombre que nos ha puesto conforme a nuestros actos. ¿Cómo le llaman a usted? ¿Juan el predicador? ¿O Juan el borrachín? ¿O Juan el mujeriego? ¿O Juan el perezoso? ¿O Juan el juicioso? ¿O Juan el ordenado? ¿Cuál Juan? ¿Juan? ¿Juan el chismoso? ¿Juan el trabajador? ¿Juan? ¿Cuál Juan? ¿El futbolista? El nombre en sí es lo que hacemos. ¿Qué era lo que hacía José? Dar a conocer la palabra de Dios y exaltarle. Por eso su nombre es Dios habla y vive. Y da una mujer que se llamaba Senat, hija de Potifera. Potifera es el mismo nombre Potifar, solo que es más completo. Este hombre no es el mismo Potifar que había contratado anteriormente a José, no, o que tenía a José por esclavo, no, no es el mismo. Este es un sacerdote, el otro Potifar era el jefe de la guardia, y lo tenemos absolutamente claro. Así que son dos Potifares, aunque aquí dice Potifera, pero el nombre en egipcio es básicamente el mismo, ¿sí? Y este tenía una hija que se llamaba Senat, ¿sí? Era sacerdote de On. La ciudad de On es una ciudad que se ha descubierto, hermano, que existe. Incluso hay un enorme monolito en la ciudad de On. Los arqueólogos lo han descubierto. Existe, real. La Biblia nos está dando datos reales. Perdónenme, para todos los que dudan en el Génesis, en el Éxodo, en el Levítico, esa ciudad real. Era la ciudad del sol. Adoraban al dios sol. Así que esta mujer no cree en el Dios de José. Y alguien podrá decir, entonces, casaron a José en un yugo desigual. En esa época no existía esa ley. No se hablaba de yugo desigual todavía. Si bien Dios había ordenado a Abraham, y eso se va a seguir en todos sus hijos, el que consiguieran una parienta para casarse, tampoco era una ley estricta, y menos un José que ahora está apartado de su familia, alejado de todos ellos. Así que él tiene una mujer que no sirve a su Dios y un suegro que no sirve a su Dios. Ahora, ¿quién le dio esa mujer? Faraón. Era una mujer que no merecía, era una mujer impura, era una mujer no digna para un judío. Pero Faraón, el rey, se la dio. Tenía que aceptarla. ¿Le suena eso algo? ¿Ya encontró a Cristo en el pasaje? ¿Se da cuenta que Cristo está en todas partes? El Padre le dio una esposa a su hijo, la iglesia. Una esposa que no lo merece. Una esposa que no es digna. ¿Y qué hace Jesucristo? Se presenta a sí mismo a su esposa. Está trabajando con su esposa para que cuando venga a recogerla sea limpia y sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida. ¿Entiende? ¿Qué tenía que hacer José con su esposa, la cual no era digna de ser su esposa? Aunque pareciera al revés, ¿no? Porque José era el esclavo que se casó con una hija de un sacerdote. Pareciera que él no fuera digno, pero no, es al revés. Ella no es digna de él, porque él es un judío, tiene la promesa de Dios sobre él. Y esta mujer es una mujer pagana. Él tendrá que presentársela a sí mismo e imponer el Dios en su casa, el verdadero Dios. De hecho, lo va a hacer. Usted va a ver más adelante que Dios le va a dar dos hijos a José y a Senat. Uno se llama Manasés y el otro Efraín. Manasés significa Dios me hizo olvidar. Y Efraín significa Dios me dio fecundidad. Olvido y fecundidad. Pero siempre Dios. Dios me hizo olvidar. Dios me dio fecundidad. ¿Sabe qué quiere decir? Que José en su casa dijo, a mí me da mucha pena Senat. Usted puede ser muy hija de sacerdote y lo que quiera, pero en mi casa servimos al Señor Jehová de los ejércitos. Punto. Y mis hijos van a tener nombres que manifiesten
la gloria de mi Dios. Jehová me hizo olvidar, Jehová me dio fecundidad. Qué interesante esto. Y nosotros que luchamos tanto, bueno, está bien, negociemos, ¿sí? No, ¿cuál negociemos? Hombres queridos, en sus hogares, si bien con sabiduría, ustedes tienen que promover la adoración y exaltación del único y verdadero Dios en sus casas. No pueden promover nada diferente. No pueden alcahuetear nada distinto. Es que mi mujer no es cristiana, pero se casó con un cristiano, ¿qué hacemos? Mientras esa persona acepte vivir con usted, vivirá bajo sus reglas. En esta casa adoramos al Señor, mas mi casa y yo serviremos a Jehová. Y si usted, mujer, tiene un esposo que no es cristiano, que no adora al Señor, usted debe ser ejemplo de sumisión. Usted debe ser ejemplo de respeto para con su esposo. Y aún así, usted no negocia su adoración. Su esposo debe tener bien claro que si usted se sujeta a él es porque se sujeta primero a Dios. Que el principio bíblico está sobre todas las cosas en su vida. Usted no se está sujetando a él porque él sea buena gente, no, sino porque es lo que su Dios le mandó. Cuando su esposo se dé cuenta de eso, se da cuenta que tiene una mujer respetuosa, sabia, él se va a dar cuenta es porque va a la iglesia, es porque ama a Dios. Y usted se lo va a decir. Yo estoy aquí porque amo a Dios y sé que esto es lo correcto y esto es lo que tengo que hacer. Entiéndelo. Te respeto y te obedezco en todo aquello que no contradiga la palabra de mi Señor. No me pidas que me emborrache. No me pidas que te acompañe en tus juergas. No me pidas que haga cosas que van en contra de la palabra del Señor porque no las voy a hacer. No me pidas nada de eso. Porque yo soy una hija del Señor. Le vas a decir así a tu marido. Eso es básicamente lo que José está haciendo en su familia, en su casa. Ahora, no sé. Hay una parte, no sé dónde me quedo acá. Hay una parte en el versículo 51. Antes de pasar a esto, quiero leerla. Génesis 41, 51, donde dice de la siguiente manera. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. José quiere olvidar a su antigua familia. Él no se va a olvidar de Dios, él sigue adorando a Dios y eso es lo hermoso de la fidelidad de José. Pero sí quiere olvidar a su familia. Todo el daño que le causaron, todo el dolor que le causaron, todo el daño. Él aún está dolido con su familia, con sus hermanos, porque casi lo matan, porque lo vendieron como un vil esclavo, porque sufrió durante 13 años. Y sufrió mucho. Dios había sido bueno. Ahora estaba en un buen cargo. Ahora la mujer de Potifar que lo había denunciado, ahora tenía que rendirle cuentas a él mismo. ¿Se imagina eso? Y José en ningún lado le dijo, y yo entonces aproveché y me desquité con la mujer de Potifar. No. Mía es la venganza, dice el Señor. José no hizo nada en contra de la mujer de Potifar. Aún teniendo la autoridad para hacerlo, ni en contra de Potifar. También pudo haber hecho algo en contra de Potifar por haberlo mantenido en la prisión. Pero tampoco. Porque entendió que todo era propósito del Señor, todo estaba dentro del plan del Señor y nosotros sí juramos venganza eterna cuando alguien nos empuja. Alguien nos mira feo y nosotros me vengaré, lo prometo, me vengaré, aunque sea lo último que haga, lo último que... No, José no. Ahora estaba en una gran posición y no busca venganza, sin embargo, no ha olvidado lo que su familia le hizo, pero quiere olvidarlo. Él no está pidiendo nada malo para su familia, no está buscando, ¿saben? Él pudo haber buscado venganza. Él era
el segundo en el imperio más grande de su época. Él pudo haber tomado un contingente, un ejército y voy a acabar con mis hermanos. Pero no lo hizo. No lo hizo. Él simplemente quería olvidar. Pero se equivocó. Porque Dios no quería que olvidara. Quería que perdonara. Perdonar no es olvidar. Hay gente que habla de perdón y olvido. El olvido no existe, hermano. A uno no se le olvidan las cosas, a menos de que pierda la memoria por un accidente o algo así. A uno no se le olvidan. El problema no es olvidar. El problema es perdonar. ¿Te hicieron daño? ¿Te hirieron? ¿Alguien te hirió de tal manera que sientes un dolor cuando recuerdas lo que te hizo? Perdona. Alguien me puede decir, yo ya lo perdoné, pero uy, cada vez que me acuerdo me provoca. Entonces no lo perdonó, porque siente dolor. Todo lo hemos vivido. A todos nos hicieron daño. A todos nos traicionaron en algún momento. Con todos nosotros hubo alguien que nos hizo daño en algún instante de nuestra vida. Eso es parte de la vida, hermano. Así es vivir. ¿Y qué hacemos? ¿Guardamos rencor? No, el verdadero cristiano no guarda rencor. El verdadero cristiano perdona porque Cristo le perdonó. ¿Cómo pensamos que Él va a perdonar nuestras ofensas si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden? Perdona, hermano. Y perdonar es que yo recuerdo y ya no me duele. Yo recuerdo y ya no siento nada. Recuerdo lo que me hicieron y antes me da risa. Ay, Dios mío. Qué cosas de la vida. Pero si usted recuerda y todavía está llorando por lo que recuerda, entonces usted no ha perdonado. Pídale al Señor que le ayude a perdonar. Señor, dame fuerza para perdonar. Ya no quiero sentir dolor, ni amargura, ni sed de venganza, nada de eso. José había perdonado y ahora quería olvidar. Pero olvidar no es una opción. Porque todo lo que vivimos necesitamos recordarlo. Porque necesitamos recordar de dónde nos sacó el Señor. Porque lo que vivimos es lo que nos enseñó a ser lo que somos. Nosotros somos el resultado de nuestra historia. Usted y yo somos finalmente el resultado de todo lo que hemos vivido durante tantos años. Por eso no es bueno olvidar. No necesitamos olvidar. Necesitamos perdonar. Se equivoca José cuando le pone a su hijo así. Dios me hace olvidar. Porque Dios no lo quería hacer olvidar. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que Dios no quería que lo olvidara nada. Finalmente, verso 53. Se cumplieron así los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a llegar los 7 años de hambruna, como José había predicho. Hubo hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó por pan a Faraón. Y mire lo que sigue diciendo. Ahora, esto es lo que les acabé de hablar. Y dijo el Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os diga. Cuando el hambre se extendió por todo el país, abrió José todos los graneros donde estaba el trigo y lo vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Entonces, se cumple lo que José había profetizado del sueño de Faraón. Habían pasado 7 años de abundancia. Recuerden que él había cobrado un impuesto del 20% a todos los egipcios, alto, pero no era doloroso. ¿Por qué? Porque estaban ganando bien. Eran 7 años de abundancia. Así que con ese 20% pudieron acumular muchísimas cosas. Además de lo que ellos mismos cultivaban y sembraban, habían hecho graneros donde habían guardado una gran cantidad de alimentos. Estaban esperando los 7 años de dificultad. Era muchísimo lo que tuvieron que haber ahorrado, pero muchísimo, para soportar 7 años, hermano, de dificultad y de hambruna. Esas hambrunas son comunes en la antigüedad. Usted va a encontrar varios registros de hambrunas extensísimas. Incluso en algunos documentos seculares se encuentra pueblos que hasta llegaron al canibalismo por las hambrunas tan terribles que habían en esos pueblos. Eso no era algo raro, hermano. Pero Dios los salvó por medio de José. Ahora fíjese bien.
Dios pudo haberlo salvado milagrosamente. ¿No hizo eso con Israel en Egipto? ¿No cayó pan del cielo? Pudo haber Dios mandado pan del cielo a Egipto y listo, lo salvaba, pero no era esa la manera que Dios había determinado que este pueblo se salvara. No. En este caso, Dios les dio las herramientas. Les avisó, prepárense, trabajen, paguen impuestos. A veces queremos todo como con un milagro. Y no nos hemos dado cuenta que Dios nos dio las herramientas para que las cosas pasen. Por eso no va a suceder ningún milagro. Hay cosas en donde no esperes un milagro. ¿Te duele una muela? Señor, sáname mi muela. Pero usted puede ir al odontólogo y tiene los recursos para ir. Vaya, hermano, no espere un milagro, vaya. ¿Qué hace esperando un milagro? ¿Me hago entender? Que no tengo trabajo. ¿Espera un milagro? No, pase hojas de vida. Muévase. No se quede quieto ahí esperando que le caiga maná del cielo. Aquí les dio los recursos, la forma y al Salvador. Con nosotros hizo lo mismo. Nos dio al Salvador, nos dio la fe. Así que por medio de la fe somos salvos por gracia. Nos dio todas las herramientas para ser salvos. Y Él es el responsable de nuestra salvación, el único. Por eso le glorificamos. Ahora tenga en cuenta algo, mi hermano querido. Todo Egipto entró en hambruna, pero no solo todo Egipto, sino toda la tierra. Y van a donde el faraón, ¿qué hacemos? ¿Y qué dice faraón? Los lleva ante José. Hagan todo lo que él les diga. ¿Le recuerda eso algo? Hace todo lo que él diga. María dijo exactamente las mismas palabras sobre Jesús. ¿Qué hacemos? Se acabó el vino. Hagan lo que él les diga. Obedézcanlo a él. Él es en quien tienen que estar sus ojos. José aquí se convierte en tipo y sombra de Cristo. Pero Faraón se convierte en tipo y sombra de Jesús, de Dios, del Padre. ¿Por qué? Porque nadie llegaba a José, sino porque Faraón los traía ante José. Faraón llevaba a la gente ante José para que obedecieran a José, porque en José estaba su salvación. Nadie viene a Jesús si el Padre que lo envió no lo trae a él. ¿Dice eso o no dice el Evangelio de Juan? Nadie puede ir a Jesús si el Padre no lo lleva a él. Para que hagamos lo que él diga. Si estamos hoy en Jesús es porque el Padre nos trajo ante él. Para obedecer su palabra. Cuando Faraón llevaba a estas personas ante José, esas personas ya estaban salvadas. Ya. El solo hecho de estar ante José garantizaba su salvación. Ellos ahora no luchaban por su salvación, la disfrutaban. Pero tenían que pagar. ¿Que la salvación no era gratis? ¿Por qué esta gente tuvo que pagar? ¿Que no habían pagado impuestos durante muchos años para poder tener eso ahí acumulado? ¿Por qué entonces pagar? Mi hermano, nadie murió de hambre en Egipto. Ellos tenían la capacidad de pagar por el alimento. ¿Quién iba a comer más? El que más ahorró. No solamente Faraón estaba advertido, el pueblo estaba advertido de lo que iba a pasar. Así que por eso pagaban. Es un gana-gana. ¿Y eso quiere decir que la salvación hay que pagarla? No, la salvación es gratis y es por gracia. Pero una vez salvos, cada uno de nosotros tiene un sacrificio que dar. Tiene que pagar con un sacrificio vivo, santo y agradable. Ese es el precio que nos corresponde a nosotros. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice Pablo en Romanos. ¿Me entiende? Él ya nos salvó. No estamos pagando nuestra salvación. No es eso lo que pagamos. El precio que estamos pagando no es para ser salvos, sino para ser santos. Estamos esforzándonos todos los días de nuestra vida por buscarlo a Él para que Él nos haga santos.
para que Él nos transforme, nos cambie, nos haga conforme a su voluntad. Hagan todo lo que Él diga. Hagan todo lo que Él diga. Y así efectivamente hicieron. Y hoy la pregunta es para nosotros. ¿Vamos a hacer todo lo que el Maestro diga? ¿Vamos a hacer todo lo que Jesús diga? ¿O seguiremos haciendo lo que nosotros queramos? Porque así no nos va a alcanzar. Estos 7 años de escasez, de sufrimiento, estaban profetizados. José lo había advertido y ellos debían estar apercibidos. El Señor Jesús advirtió sobre un tiempo de tribulación, de dificultad, de lucha, de persecución, antes de su segunda venida. ¿Está usted listo? ¿Está usted apercibido? ¿Está usted preparado? Porque va a ser duro, va a ser muy difícil. Y cada vez más nos acercamos a ese tiempo. Es hora de hacer lo que el Señor nos mandó. Es hora de seguir su voluntad. Oremos. Amado Señor, te doy muchas gracias por esta prédica que hemos tenido. Gracias por este maravilloso ejemplo de José, por todas las cosas que podemos aprender de esta historia, por todas las cosas que tú nos enseñas por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que no se trata de nuestra capacidad o sabiduría, sino de tu misericordia. Ayúdanos a entender, Señor, que tú nos has salvado por medio de Cristo, que te humillaste, Cristo, hasta la cruz para ser exaltado hasta lo sumo. Y asimismo nosotros debemos humillarnos a nosotros mismos y tú nos exaltarás cuando fuese tiempo. Ayúdanos, Señor, a entender que aun cuando la salvación es gratis, todos los días debemos pagar el precio de nuestra santificación, en oración, en comunión, en búsqueda de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a comprender plenamente el mensaje que es dado en el día de hoy. Coloco a cada uno de mis hermanos en tus manos y en tu presencia y te pido que nos hables y que nos bendiga, Señor. Haznos reflexionar y haznos humillar ante ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, Dios los bendiga, Dios los guarde. Muchas gracias por haber estado en este mensaje con nosotros. Les recuerdo, mis hermanos queridos, nuestros canales Biblia Libre y Biblia Libre Prédicas. Hoy en Biblia Libre a mediodía, el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Compártalo, dele like, suscríbase a este canal, también dele a la campanita. No sea así. Si usted siente que es bendecido, ayúdenos con eso, ayúdenos compartiendo. Es lo mínimo que les pedimos. Ayúdenos dando like, ayúdenos comentando, ayúdenos compartiendo por todas sus redes, ayúdenos suscribiéndose y dándole a la campanita. Para aquellos que sientan en su corazón que les nazca ayudar más, pueden ayudarnos. Acá hay un botón de ofrenda. También en nuestra página de internet, biblialibre.org, hay un botón de ofrenda. O puede ofrendar por Patreons. O en Estados Unidos puede ofrendar por signo de pesos Biblia Libre por Cash App. Para todos los que quieran. Es una bendición enorme, estamos trabajando mucho, estamos mejorando, estamos cambiando, tenemos ya ministros por toda Latinoamérica y ustedes saben que nosotros creemos que el ministerio se debe sostener con ofrendas voluntarias. Y hoy en día obtener ofrendas voluntarias es bien difícil. Sin embargo, oramos al Señor porque Él es el que nos sostiene y estamos tranquilos en Él. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy aquí en Biblia Libre. Biblia Libre. Uy, se me fue esto. Prédicas.